no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Palabra de Dios. Amén. Mientras iniciamos nuestro caminar en Cristo y pasamos algunos años lentamente, a veces descubrimos lo que desde el principio hubiéramos nosotros conocido, nuestra necesidad de conocer mejor a Jesús. Algunos nos damos cuenta a lo largo del camino que no conocemos a Jesús muy bien como deberíamos de conocerle. A veces descubrimos que Jesús, el Hijo de Dios, no era tan central para nosotros o para nuestra fe. Descubrimos también que en medio de tanta tradición, de tanta opinión, de tanta división y a veces preferencias carnales, y aún en tanto conocimiento doctrinal teológico, conociendo cosas importantes acerca de la persona de Jesús, que podemos no estar familiarizados con el mensaje de Jesús. Que también conocemos las enseñanzas de Jesús. Cuán influyentes son las enseñanzas de Jesús en mi vida, no necesariamente en la vida de los demás, sino en mi vida como discípulo de Cristo Jesús. Las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos determinan esas enseñanzas, mis decisiones, causan convicción en mi mente y en mi corazón, en mí, no necesariamente en los demás, sino en mí como discípulo de Jesús. Cuando nos damos cuenta de que somos llamados a conocer más de Jesús, comenzamos a encontrar a Jesús mucho más atractivo de lo que creemos o de lo que pensamos. Sus palabras y su personalidad nos parecen poderosas, causando una atracción hacia Él, de donde no deseamos jamás soltarnos de la mano de Él. La iglesia, la escuela dominical, los institutos bíblicos, las universidades nos proporcionan un entorno perfecto para iniciar y continuar este viaje. Pero al final del día tenemos que aprender a caminar con el Maestro de maestros, mi Dios y yo. Y ese es el llamado del Maestro a cada uno de sus discípulos. Fue en Mateo capítulo 16, en la región de Cesarea de Filipo, que el Señor Jesús pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta: a unos Juan el Bautista, a otros Elías, otros Jeremías, alguno de los grandes profetas. Pero en esta ocasión el Señor Jesús les dice a ellos, les revela quién es Él. Mateo capítulo 4, versículo 23 nos dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, ahí en la región de Galilea. Jesús tenía un mensaje que Mateo llama evangelio. Jesús proclamó, como vemos en Mateo, el evangelio antes de la cruz, como también antes de la resurrección. Y esto plantea la siguiente pregunta: ¿qué es entonces el evangelio y cómo se relaciona el evangelio con el mensaje de Cristo Jesús? Hoy en día escuchamos nosotros la palabra evangelio y tendemos a pensar en un mensaje sobre Jesús que se comunica a la gente con el fin de que ellos sean salvos.
Pero en el mundo antiguo, hermanos, hermanas, en el que Jesús vivió, la palabra evangelio tenía un significado muy diferente. Evangelio significa, sí, literalmente, buenas noticias, pero el término se aplicó a las buenas noticias de cierto tipo. Por ejemplo, cuando las personas en el mundo antiguo escucharon la palabra evangelio, entendieron que significaba una proclamación real de que alguien se había convertido en rey. Se podría hacer una proclamación del evangelio también al nacer el hijo del emperador o también el heredero del emperador. Escucha las buenas nuevas, podría decir un heraldo. Un hijo ha nacido hoy en la casa real. O se podría también hacer una proclamación de evangelio con motivación o motivo de la coronación del nuevo emperador también. El mensaje podría decir: escuchen las buenas nuevas, escuchen el evangelio. Nerón ha sido coronado como el nuevo gobernante del imperio. Una vez más, se podría hacer una proclamación de evangelio a raíz también de una victoria militar. Una vez más, el mensajero podría decir: escuchad, pueblo, las buenas nuevas. César ha conquistado a sus enemigos con sus poderosas legiones. Este tipo de buenas nuevas en las que la gente pensaba cuando escuchaban ellos la palabra evangelio. Un evangelio era el anuncio de que alguien había comenzado a reinar en esa región. Sin embargo, también, hermanos, para el pueblo judío, la palabra evangelio también tenía otro significado similar. En los días de Jesús, los hijos de Israel fueron gobernados por reyes extranjeros. Incluso su tierra natal, los judíos estaban bajo control romano. La experiencia judía bajo el dominio extranjero no era ideal para el pueblo. A menudo los judíos se les permitía vivir de acuerdo con sus costumbres particulares. A veces los gobernantes extranjeros trataban de obligarlos a abandonar su fe, sus creencias, sus antiguas costumbres y adorar a sus dioses. Los hijos de Israel, por lo tanto, anhelaban la libertad del dominio extranjero. En sus escrituras tenían el pueblo los profetas, las profecías que prometieron que un día Dios reuniría a su pueblo y lo traería de regreso a su antigua patria, y en ese día el Señor gobernaría sobre la ciudad de Jerusalén. Isaías capítulo 40, versículos del 9 al 11. El lenguaje poético, el profeta promete que el Dios de Israel algún día regresaría a Jerusalén y reuniría así a su pueblo y ahí gobernaría sobre ellos. Esta promesa del reino es llamada las buenas nuevas por el profeta. En hebreo la palabra significa el que cuenta las buenas nuevas, y es importante saber que la palabra hebrea al traducirse al lenguaje griego es aquel que proclama un evangelio. En el mundo antiguo se entendía que la palabra evangelio se refería a la proclamación de alguien que se había convertido en rey. Jesús mismo ahora es el mensajero que precisamente proclama ese tipo de evangelio. Alguien sí se ha convertido en rey. Jesús vino, hermanos, hermanas, con una proclamación real de que alguien se había convertido en rey. ¿Por qué? Como nos dice Mateo, que Jesús fue por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Mateo 4:23. El énfasis del mensaje del reino no consiste, hermanos, hermanas, en un lugar geográfico. La confusión inicia o comienza a aclararse cuando descubrimos que la palabra reino se refiere no tanto a un territorio, sino al acto mismo de reinar, al acto mismo de gobernar. Y el Señor Jesús utiliza la palabra reino para referirse específicamente a eso, el derecho de gobernar, el acto de reinar como rey, pero un rey superior sobre todos. Así también la frase reino de los cielos, cuando el Señor proclama el reino, no quiso referirse a un lugar,
quiso referirse a la acción de alguien que había comenzado a reinar. Pero, ¿quién es este cuyo reinado Jesús comenzó a proclamar? La respuesta se encuentra en la palabra el reino de los cielos. Cielo podría referirse a un lugar, pero también podría referirse a la persona que vive en ese lugar. Así, por ejemplo, Jesús enseñó en Mateo 23:22, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre el trono. La gente en la cultura judía evitó pronunciar también el nombre de Dios, el Dios de Israel, la mayoría de los judíos religiosos, porque para ellos el nombre de Dios era tan sagrado, lo consideraban tan santo hasta el día de hoy, que para ellos pronunciarlo continuamente era inapropiado. Por eso utilizaron otros nombres, como se nos enseñó la noche de ayer. Para evitar el nombre personal de Dios de ser utilizado, los judíos de la cultura de Jesús usaron otros sustitutos. En Lucas 4:43 dice el Señor, pero Él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto, dice el Señor, para esto he sido enviado. El reino de Dios no es otra cosa que el reino de los cielos, es el reino en donde Dios gobierna eternamente y para siempre, y de una manera visible. El Señor Jesús proclamó esta realidad. Una realidad que no consiste en un aspecto geográfico. El reino de Dios consiste en su gobierno sobre toda su creación, sobre todo lo creado, que hace y se sujeta y le obedece a la voz de su Creador. La más grande buena noticia que Jesús pudo compartir fue su mensaje sobre el carácter del reino de Dios. Dios no es un Dios abstracto, distante. Él es el Dios infinito, pero también es el Dios personal, el Dios que habita en medio de su pueblo. El mensaje de Juan es que desde el principio el Verbo nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan nos dice que fue en la bravura del mar donde Jesús se reveló a sus discípulos, andando sobre el mar como el gran yo soy. Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Qué lugar tan más impresionante, y la forma de revelarse a sus discípulos. Viene a nuestra mente la manera extraordinaria, gloriosa en que el Señor, creador y sustentador y gobernador de toda su creación, se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Es que no hay otra manera de poder revelarse en donde Él puede demostrar toda su gloria, su poder y su autoridad. Y no es de sorprendernos a nosotros también de que si Jesús es Dios en la carne, al revelarse también como el gran yo soy, lo iba a hacer de una manera tan extraordinaria, jamás visto, jamás observado, jamás pensado, caminando sobre el mar. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Jesús parece ser un hombre ordinario, pero a medida que estas señales milagrosas comienzan a acumularse, la gente comienza a preguntarse, ¿será este el Mesías? Aquí está Jesús haciendo lo que solamente Jehová es capaz de hacer: caminar sobre el agua y luego identificarse a sí mismo como el gran yo soy. ¿Quién más puede hacer esto? No hay otro. En la mente de los discípulos de Cristo Jesús, el único que tiene la autoridad y el poder para hacerlo es Jehová, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob.
fascina pensar en las palabras de Nicodemo cuando se acerca a Jesús en noche y le dice: Maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo. Nadie es un presente absoluto, puro. Es nadie. Antes, ahora y mañana. Nadie puede obrar en el mundo sobrenatural. Nadie puede quebrantar las leyes. Nadie puede disminuir esas leyes naturales. Y nadie puede acelerar esas leyes naturales si Dios no está con él. Es en Juan 6 donde encontramos la historia de la alimentación de los 5,000, que llega a una conclusión interesante. Dice Juan capítulo 6, versículos 11 en adelante: por lo tanto, cuando la gente vio la señal que él había realizado, dijeron: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Así que percibiendo que tenían la intención de venir y tomarlo por la fuerza para hacerle rey, se retiró nuevamente a la montaña solo por sí mismo. ¿Por qué la gente concluyó que Jesús era el profeta después de este milagro? ¿Y por qué querían hacerle rey? Para entender la historia, necesitamos entender las expectativas mesiánicas. La palabra Mesías significa ungido y se usa con mayor frecuencia en términos de un rey venidero. Como ya hemos explicado, los profetas, como también los sacerdotes, fueron ungidos, y las profecías también describen al Mesías en términos de un gran profeta, como también de un gran sacerdote. Su pensamiento de Jesús es el profeta que ha de venir al mundo. Probablemente este es el profeta, por lo que él acaba de hacer entre nosotros. El pueblo judío consideraba a Moisés como el profeta más grande de todos los tiempos, que no fue superado por nadie más en la historia. Dios había dicho con todos los demás profetas. Dios habló con ellos en sueños y visiones, pero con Moisés, nos dice Números 12, versículos del 6 al 8, Dios habló con él cara a cara. Moisés también había hecho grandes milagros para liberarlos de la esclavitud egipcia y los había sacado también de dicha esclavitud. El pueblo entonces consideró a Moisés como su mayor líder de todos los tiempos. Decir que un profeta vendría más grande que Moisés era decir algo realmente extraordinario, maravilloso y realmente poderoso. Él hablaría por Dios de una manera incomparable, mejor que Moisés. Ese es el mensaje del escritor a los Hebreos. Entonces, cuando la gente vio que Jesús había multiplicado los panes y los peces, los 5 panes y los 2 pececillos, les pareció como que si estuvieran duplicando el milagro de la provisión milagrosa de los alimentos en el desierto. Él estaba en esencia dándoles maná del cielo. Están imaginando que Jesús, como Moisés, los llevaría a una era de libertad de sus enemigos y provisión milagrosa de todas sus necesidades por esas más de 12,500 mañanas como lo hizo Moisés con el maná. Obviamente quieren que Jesús actúe, sí, como un profeta, pero como Moisés. Por eso le piden: muéstranos una señal. Están buscando un Mesías que milagrosamente, hermanas, les dará comida para comer, así como Moisés alimentó al pueblo, ¿dónde? En el desierto. Qué bien. Señor Jesús hizo algo extraordinario. Podría hacerlo por 40 años. Moisés lo hizo por 40 años. Muéstranos una señal para creer. Jesús les dice:
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ellos murieron. Este es el pan del cielo para aquel que de él come no muera, dice el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículos 47 al 51. ¿Cuál es la enseñanza de que yo soy el pan de vida? Número 1, se refiere a la apropiación espiritual de Cristo. La fe, hermanos y hermanas, que se basa en los milagros, no es el tipo de fe más elevado que podemos encontrar. Pero estas personas eran materialistas, era todo lo que tenían. Pero el Señor Jesús les llama a poder depositar su fe en algo mucho más extraordinario, mucho más grande. No habían reflexionado sobre el significado espiritual de lo que ellos habían visto. En lugar de ver el milagro del pan como la señal espiritual, habían considerado solo el pan natural, que se había apoderado de su hambre. No fueron movidos por corazones llenos, sino por vientres llenos. Así que Jesús les pide que trabajen por la comida que a vida eterna permanece. La comida que ellos buscan, ellos van a perecer, van a volver a tener hambre y finalmente van a morir. Ellos lo pueden buscar con más confianza, porque el Padre, incluso Dios, se agrega en énfasis para asegurar de que no vayan a malinterpretar. Jesús es aquel a quien Dios ha sellado. A este señaló, dice Dios el Padre. El sello mostraba que el propietario del sello aprobaba. Este es el significado aquí. El Padre ha puesto su sello de aprobación en su Hijo. ¿Qué debemos hacer? Muestra que los interrogadores no habían comprendido, hermanas, el punto de vista de Jesús, que la vida eterna era el don que Él venía a concederles. Buscaron, como siempre, el hombre natural lo hace, la salvación como resultado de su propio esfuerzo. ¿Qué pues haremos? Simplemente preguntaron cuál es la obra particular que Dios requiere de ellos. ¿Cuál va a ser nuestro curso de acción? Jesús reemplaza sus obras de Dios con el singular. No son obras, es la obra de Dios. Pero una cosa es necesaria, y esta única cosa Él pone claramente es la fe. Deben de creer en Él únicamente. La obra de Dios significa lo que Dios requiere de los hombres, es creer en Él. Jesús es enviado, sí, por el Padre, y esto hace que la fe sea eminentemente razonable. Pero hay momentos en que no podemos dar una explicación. ¿Cómo explicar la multiplicación de los panes y de los pececillos? ¿Cómo explicar que el Señor Jesús anda sobre el mar? ¿Cómo explicarlo doctrinalmente? ¿Cómo explicarlo teológicamente? No podemos. No se puede. Nuestra única respuesta hacia eso es glorificarlo a Él. Es reconocer lo que solamente Dios puede hacer. Fue la conclusión de Nicodemo. Sabemos que vienes de Dios. Hemos tratado de entenderte. No entras en nuestros patrones doctrinales. No entras en nuestras opiniones, en nuestros dogmas. No te entendemos. Y no nos gusta hacia dónde nos lleva todo esto, a un campo desconocido, donde nos sentimos atemorizados
porque cómo explicar a lo que es inexplicable, cómo dar una respuesta a lo sobrenatural del ser de Dios y el obrar del Todopoderoso. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces o las señales que tú haces si Dios no está con él. Este es el obrar del Todopoderoso. Nadie excluye a Satanás, excluye a los ángeles, excluye a los hombres, a los poderosos de la tierra. Nadie, un absoluto negativo total, nadie puede obrar en el mundo sobrenatural. Solamente aquel que Dios está con él. Me fascina pensar Jesús andando sobre el mar. Era una tormenta. Y viene hacia ellos el gran Dios. En esta sección del discurso debe entenderse en el contexto de una expectativa judía de que cuando el Mesías viniera, Él renovaría el milagro del maná. Cómodamente, llenos de los panes que Jesús ha provisto, la multitud lo desafía a darles un suministro permanente de pan. Es que la vida a veces, la hambruna es tremenda. Jesús les dijo, comieron y se saciaron. Un día, 2 días, 3, no sé. ¿Cómo estamos? Sus pensamientos están irremediablemente atados a la tierra. Pero como todo buen maestro, Él busca elevarlos al cielo, a esa vida eterna que está íntimamente ligada a la persona de Cristo Jesús, el verdadero pan del cielo. Vida enseñar, sí. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1:22, los judíos siempre tienen que vida enseñar. Tienen el derecho, tienen una historia, tienen un pueblo, tienen profetas, tienen reyes. Dios ha obrado extraordinariamente. Tienen el derecho. Pero en ese derecho dejaron de pensar en las cosas espirituales y se enfocaron en las cosas materiales. Al mismo tiempo, su demanda es bastante curiosa, en el sentido de que acaban de ver una señal. El tipo de señal que quieren está ilustrada por el maná en el desierto, porque tuvo lugar en una ocasión. Moisés dio maná durante, vuelvo a repetir, 40 años. Jesús les dice en primer lugar que el regalo del maná no fue el regalo de Moisés, vino de Dios. En segundo lugar, sí vino de Dios, pero no era el verdadero pan del cielo, sino era un tipo terrenal y material de ese pan. El pan que ahora el Padre nos ha dado es el verdadero pan de Dios. Él habla de este pan no como enviado, sino como bajando del cielo y teniendo vida y vida en abundancia, y con el poder y la autoridad de decir: yo he venido para darles vida, una vida abundante. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pan del que Él nos habla no es algo terrenal, hacia algo como el maná, que pueden recoger y comer. Tienen que creer en Él. Tienen que estar persuadidos de sus enseñanzas. Tienen que estar completamente persuadidos de la persona de Cristo Jesús. Tienen que estar persuadidos de su necesidad de Él, de todos los días, constantemente. El que cree, puesto que Jesús es el pan de vida, los hombres están invitados a venir a Él y a creer en Él. ¿Por qué? ¿Qué significa creer en Cristo?
estar persuadido, es no tener sed jamás, es no ser pobre espiritualmente hablando, es poder conocer a Jesús de una manera íntima, estar adherido a Él como un amigo, como dice aquel canto, mi Dios y yo andamos siempre juntos. Me cuenta de los tiempos que han pasado, mi Dios y yo siempre estamos juntos. Es nuestro alimento espiritual, es lo que nos nutre, lo que nos da la fuerza para levantarnos y seguir comiendo y bebiendo, como Él mismo lo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo y yo le resucitaré en el día postrero. Las palabras que yo os he hablado, dice el Maestro, son espíritu y son vida. Ustedes me siguen porque les di de comer y vaya que comieron hasta que se saciaron. Pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El que cree en aquel en el cual Dios ha enviado tendrá vida eterna y no morirá eternamente. Versículo 50. Quiero terminar con la parábola del hijo pródigo, pero no el hijo menor. Quiero ver del hijo mayor, el que vivía en casa. Aquel cuando se dio cuenta que su hermano había regresado, y quiero pensar que estando en casa se las ingenió para ver lo que su hermano estaba haciendo. En vez de gozar al Padre, se enfocó más en el que se fue. ¿Qué común? Desperdiciamos lo que está en casa por enfocarnos en los que se han ido, y no solamente nos enfocamos en los que se han ido, sino queremos saber lo que están haciendo. Y cuando descubrimos que están haciendo lo malo, pues subo yo un peldaño más. Y sube. Ya cuando me dice el hermano mayor, ¿qué es eso? Pero no se escucha. Tu hermano ha regresado. Tu dinero, ha vivido perdidamente, ha estado con rameras, y hoy que Él ha regresado, haces fiesta hasta matar el becerro más gordo, más importante, le das vestimenta, calzado, anillo, y yo que siempre he estado contigo, el hijo menor era pródigo, pero el hijo mayor era pródigo de casa. El padre tuvo que decirle, mi hijo, todo lo mío es tuyo. El día que tú gustes, puedes hacer fiesta, todo lo mío es tuyo. ¿Por qué morir de hambre cuando en la casa de nuestro Padre Dios Todopoderoso hay abundancia de pan? ¿Saben cuál es el problema? Son los debates, son las posiciones. Sé mucho de Jesús, pero para defender, para argumentar, para acabar, para destruir, pensando terrenalmente hablando. Jesús quiere elevar nuestra forma de pensar. Él quiere que veamos mucho más allá. Y en lo más allá, guardar silencio. Y nomás maravillarte del poder y de la obra maravillosa del Todopoderoso. No pretendas
No pretendas poner a Dios en estas cuatro paredes, como dijo el rey Salomón. Yo sé que esta casa no puede contener tu gloria, tu majestuosidad. Es un honor que estés aquí, pero tu presencia, tu gobierno, tu autoridad está sobre todas las cosas creadas. ¿Por qué entonces se muere el cristiano de hambre cuando en la casa de Dios hay abundancia de pan? ¿Por qué, hermanos? Porque nos saciamos de otras cosas, las cosas terrenales. A veces es necesario, creo que es necesario poder ver a Dios actuar de una manera extraordinaria. Como las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando dijo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo, algunos ofendieron. Dura fue esta palabra. ¿Quién la puede resistir? ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Sabiamente dice su nombre de los Señor. ¿Quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú. No son las cosas nuevas, no son los edificios, no son las marcas. Es la palabra de Dios. Solamente. No buscar afuera lo que tenemos en casa. No hacer. La palabra de Dios es suficiente. Dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El Señor Jesús le dice a Simón Pedro, su resurrección después de la negación: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, número 1, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, yo te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. La tercera vez me fascina. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristece y dice algo maravilloso: Señor,